dando inicio, ya si alguien más se va a conectar, bueno, lo aceptamos. Cualquier cosa, el otro día sucedió que no, por alguna razón, no se podía alguien conectar, estuvo como intentando y no se podía. Si es así, y alguien de sus compañeros les comenta, porque pues ya ven que estamos ahí en el grupo de WhatsApp, no sé, háganme saber para ver si yo puedo añadirlo por aquí, porque a veces sí se puede. Entonces, bueno, en sesiones anteriores concluimos ya con el tema del ciclo vital humano. Vimos cómo desde el nacimiento hasta la muerte, a lo largo del ciclo vital del ser humano se van dando ciertos cambios, se van dando transformaciones, y el desarrollo va siguiendo un continuo que no se detiene, ¿no? Entonces, llega un punto en el que sí se llegan a deteriorar ciertas funciones y el desarrollo se ve mermado, pero no se detiene, va siempre hacia un nivel óptimo y de ahí empieza a ir hacia un deterioro, pero sigue siendo desarrollo. Entonces, el día de hoy vamos ya a pasar a un nuevo contenido temático que sienta sus bases, bueno, en todo lo que ya vimos, en todo lo que ya conocemos sobre las características de cada una de las etapas del ciclo vital, sobre todo de las características que tienen que ver con el mantenimiento de una salud adecuada, ¿sí? Y de cómo en cada una de estas etapas el individuo puede ir cuidando de su salud o cuáles son los parámetros ideales de salud esperados en cada una de estas etapas, ¿no? En un desarrollo saludable. Entonces, en el día de hoy vamos a iniciar con el tema de la enfermedad, pero visto desde el punto de vista psicológico, es decir, el comportamiento humano ante una enfermedad. ¿Cuál es esta respuesta psicológica? ¿Cuál es este comportamiento que se da ante una enfermedad? Recordemos que si bien, bueno, cada ser humano es único, cada ser humano tiene reacciones únicas y particulares de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su entorno social, de acuerdo a los recursos psicológicos con los que cuenta para hacer frente a diferentes crisis o situaciones en su vida, sí existen algunos rasgos, vamos a llamarle así, sí existen algunos rasgos que describen de manera general cómo es la reacción psicológica ante una enfermedad, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso. Bueno, hoy y la siguiente sesión, que sería el día miércoles, vamos a estar hablando de estos temas. Para empezar, me gustaría saber si ustedes tienen algún conocimiento previo o cuáles son las ideas previas que ya tienen sobre este tema. Entonces, me gustaría que comentaran cuál creen ustedes que sea la reacción psicológica más común ante una enfermedad. Es decir, cómo actúa o cómo reacciona una persona, qué actitudes tiene, cuál es la forma en la que ve o considera esta enfermedad, cómo reacciona o qué piensan ustedes que sea lo más común que desde el punto de vista psicológico una persona tenga hacia una enfermedad. Lo que sea, puede ser cualquier idea que tengan. Bueno, yo siento que una persona enferma tiene como, o sea, no está bien, se podría decir, está de mal humor o a lo mejor, bueno, ese es mi pensamiento, no sé. Sí, sí, está bien. Muy bien, entonces, tú identificarías a lo mejor cambios en su estado de ánimo. ¿Es a eso a lo que te refieres? Como estar de Sí, mal humor, estar triste, bien. Entonces, bueno, sí. ahí tenemos ya una idea. Cambios en el estado de ánimo sí pueden ser una respuesta psicológica ante una enfermedad. ¿Alguna otra? Sí, yo una de las que he identificado ante una enfermedad, lo primero es el mecanismo de defensa, como la parte que de la, ay, el gas. Hay un evento más de vida por acá también.
Sí, como que la parte del individuo a aceptarla o adaptarse a ella. Bien, bien, entonces ahí estaríamos hablando como de una resistencia a aceptarlo, no, no se acepta, es algo que de primera instancia se resisten a aceptar. Y sí, bien, como tú lo mencionabas, existen diferentes mecanismos de defensa que las personas utilizan ante una situación como lo es una enfermedad, de los cuales vamos a estar hablando más adelante, pero sí hay varios mecanismos de defensa. Por mencionarles algunos así de manera muy rapidita, pudiera ser la negación, ¿sí? Es decir, no aceptar que se tiene esa enfermedad, no lo puede admitir y aceptar, negación, esa es una. Otro mecanismo de defensa es la evasión, es decir, evade el tema, no habla del tema, se distrae con otros, se va como por la tangente, ese es otro mecanismo de defensa. Y así como esos, hay muchos más que las personas solemos poner en práctica o solemos manifestar ante una enfermedad, ¿no? O ante la noticia de una enfermedad. Desde luego, bueno, todas estas respuestas son variables, ¿no? De persona a persona. Sin embargo, sí podemos hablar, como ya les decía, de ciertos rasgos generales, ¿no? De ciertas respuestas generales que sí pueden darse ante una enfermedad. Entonces, Maestra, bueno, sí, dígame. disculpe, el mecanismo de regresión entraría en una de esas, como el querer huir del presente. Sí, así es. Como que el querer huir es como más evasión, pero regresión se refiere a que la conducta del individuo se va como hacia unas etapas atrás, ¿no? Por ejemplo, si es un adulto y este adulto está manifestando un mecanismo de defensa que es la regresión, se suelen observar conductas como de una etapa anterior, ¿no? Empiezan a actuar a lo mejor como adolescentes, o como incluso niños, ¿no? En casos ya más graves a nivel psicológico, sí también es un mecanismo de defensa que se puede dar. Entonces, sí, ahí los vamos a ir viendo también otros tantos, pero la regresión a etapas anteriores del desarrollo, al menos de manera psicológica, también puede ser una respuesta ante esta pues enfermedad o podemos llamarle también como una crisis, ¿no? Porque recuerden que toda crisis es como un evento que no es esperado y un evento sobre el cual se tiene la idea de que no se puede afrontar. Entonces, bueno, algunas personas toman una enfermedad como una crisis, otras, bueno, le dan otro sentido, pero de esto es lo que vamos a estar hablando entonces. Bueno, voy a iniciar entonces con la presentación. Ahí. Ahorita me dicen si la pueden visualizar. A ver. Vamos a ver. Ok, ahí pueden visualizar la presentación. Sí se ve, profe. Sí, se ve. Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando hablando sobre el abordaje de la vivencia de la enfermedad. La enfermedad la vamos a ver como una vivencia, como una experiencia. Ay, a ver, esperen, creo que alguien se conectó. Sí, admitir. Ok. Bueno, ya, ahora sí, vamos a continuar. Ahí la pueden ver, ¿todavía la ven? Sí. No, esperen, creo que alguien más se conectó. Es que saben que no puedo, no sé cómo aceptar a alguien mientras estoy presentando algo. No me sale, como que no me sale la notificación. Bueno, creo que ya estamos. Creo que ya admití a los que me pidieron. Voy a seguir. Ok. Esperen un momento, es que sigo escuchando ese sonido de la notificación. Ok, ahí está ya. Ahora sí, ya. Ya está. Muy bien, entonces vamos a empezar diciendo que el abordaje de la vivencia de enfermedad
es muy, muy importante a la hora de establecer una alianza o una relación terapéutica con el paciente. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de ustedes, sobre todo en el caso de enfermería, es bien, bien importante el poder abordar esta vivencia de enfermedad al estar interactuando, ¿sí? Entre paciente y ustedes, ¿no? Por ejemplo, es importante considerar este factor de cómo vive esa persona su enfermedad, cómo la está viviendo. Entonces, bueno, esta vivencia de enfermedad suele ser bastante estresante para la mayoría de las personas, ¿sí? Ya que enfermar es un acontecimiento que puede llegar a ser inesperado, que puede llegar a ser bastante crítico en el desarrollo de una persona, entonces suele ocasionar bastante estrés, niveles bastante elevados de estrés, y esto va a depender de las herramientas psicológicas con las que cuenta el individuo, así como también, bueno, la gravedad de la enfermedad y la forma en cómo le fue comunicada. Vamos también a hablar de este término, ¿no? Padecer o padecimiento. Y vamos a referirnos a él como la forma en la que una persona sufre o atraviesa por el deterioro de su salud, en cómo interpreta y cómo afronta este proceso de enfermar. A eso le vamos a decir padecer o padecimiento. Hay algunos cambios a nivel biológico que deben considerarse en una enfermedad. Recordemos que esta enfermedad se vive desde diferentes perspectivas. Vamos a hablar de la perspectiva biológica, psicológica y la social, ¿sí? Cómo es vista la enfermedad y cómo es vivida la enfermedad desde el punto de vista de estas tres áreas, biológica, psicológica y social. Entonces, a nivel biológico, obviamente hay ciertas limitaciones físicas y funcionales cuando alguien vive una enfermedad. ¿Cuáles podrían ser estas limitaciones físicas y funcionales? Bueno, a lo mejor pérdida de la movilidad, pérdida de energía, pérdida del control de esfínteres, cambios en la actividad sexual, dolor o malestar físico, etcétera. Me imagino que, bueno, todas estas limitaciones físicas y funcionales, ustedes las han ya abordado a lo mejor en otras materias que tienen que ver más con, bueno, obviamente el curso de una enfermedad a nivel biológico. Pero este tipo de cambios siempre, siempre, siempre van a influir en la conducta de una persona, ¿sí? El perder movilidad, el tener cambios en su actividad sexual, el padecer dolor o malestar físico siempre va a influir en el estado de ánimo y en la conducta de una persona. Estas tres áreas se influyen entre sí. A nivel psicológico, podríamos hablar de una disminución de la autoestima, recordando que la autoestima es este concepto que se refiere al valor que cada quien se da a sí mismo, al valor que le damos a lo que somos, a las capacidades y a las habilidades que tenemos, entre otros factores. También puede haber sentimientos de minusvalía o de impotencia ante esta enfermedad, miedo a lo desconocido, sentir una amenaza de muerte y angustia por esta misma amenaza de muerte, ¿no? El pensar que esa enfermedad puede ocasionar la muerte. Y bueno, como ya hablamos en la sesión pasada, ¿no? Por ejemplo, de la muerte como una transición más del ciclo vital humano, siempre el miedo a lo desconocido, el no estar preparados para nuestra propia muerte, suele ocasionar bastante angustia. También hay algunas probables consecuencias de esta enfermedad, como frustración, aflicción por las pérdidas que se puedan llegar a tener, ¿no? Pérdidas en todos sentidos. Pérdidas económicas, pérdidas físicas, pérdidas sociales, pérdidas en todos los sentidos que se pueden llegar a dar en una enfermedad. También suele haber un sentimiento de desesperanza, de no ver hacia el futuro, de pensar que todo se acabó, ¿no? Con esa enfermedad. Pérdida de autonomía, ya que en algunas enfermedades puede ser que el individuo necesite depender de otros para hacer sus necesidades, por ejemplo, para
vestirse o simplemente para en su sustento económico, ¿no? El empezar a depender de otros, eso también hace que pierdan autonomía. Y por lo tanto, adopten un rol o un papel pasivo y dependiente en su familia y en la sociedad en general. Entonces, como ven, a nivel psicológico, realmente el curso de una enfermedad puede tener todos estos, todas estas repercusiones, todas estas consecuencias. Mira, chicos, voy a hacer una pequeña pausa porque veo que alguien me está escribiendo en el grupo y no sé si requiera de algo. Permítanme un segundito y ahorita continuamos. Permítanme tantito. A ver, ¿quién es Mauricio? Levante la mano. Es que tengo aquí que dice Mauricio, buenos días, que entró y que no puede entrar, para ver si yo lo puedo añadir por aquí. A ver, estamos Arturo, creo que es Marco, Williams. ¿Alguien de ustedes es Mauricio? No, ¿verdad? Híjole, ¿cómo le haremos? Es que, profa, creo que me parece que William, su segundo nombre es Mauricio. Ajá, William Me parece. Mauricio. Ah, ese. Creo que sí. Ah, bueno. Me parece que sí. Es que a lo mejor no le ha de servir su micro, pienso yo. Ok, sí, puede ser. Sí, Ulises Ok, dice bueno, que su entonces internet lo saca de la clase. ok. Bueno, es que me están diciendo que creo que tienen problemas como con su internet. Pues sí. Ok, bueno, chicos, si me están escuchando, no se preocupen. Si los está como sacando, yo trataré de irlos aceptando si es que así se va dando esto. Pero, bueno, no se preocupen. De cualquier forma, yo esta sesión, recuerden que siempre, bueno, la subimos a la plataforma. Entonces, también, bueno, estamos ahí en el grupo. Si tienen problemas técnicos como con su internet o algo así, no se preocupen. Vamos a ver de qué manera los voy aceptando si es que se llegan a estar saliendo como otra vez. Pero bueno, voy a continuar porque si no, no vamos a poder, avanzar. Bueno. Bien, entonces estábamos hablando sobre las repercusiones, sí, a nivel psicológico que puede representar como la vivencia de una enfermedad en una persona. Y a nivel social también puede haber algunas alteraciones de roles intrafamiliares, cambios en la utilización del tiempo libre, se separan del entorno familiar, hay un aislamiento social en algunas ocasiones, desde luego las dificultades económicas y familiares, problemas en el trabajo, pérdida de cierto estatus social debido a una enfermedad o discriminación incluso por parte de otros. Y creo que quizás sea un ejemplo un poco inoportuno, pero me parece que es importante voltear a ver las condiciones actuales por las cuales estamos atravesando todos, ¿no? Con esta pandemia y podemos ver cómo estoy segura de que tienen personas cercanas que hayan atravesado o que estén atravesando incluso por esta situación y podemos identificar, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cambios, ¿no? Bueno, los biológicos son obvios, pero por ejemplo a nivel psicológico y social, ¿no? Cómo hay una disminución en la autoestima, cómo hay frustración, cómo hay desesperanza, preocupación o angustia, ¿no? Con toda esta cuestión de COVID-19, por ejemplo.
Y a nivel social lo vemos, ¿no? Lo vemos a diario, la gente, como muchas personas prefieren negar su enfermedad porque a lo mejor piensan que van a ser discriminadas, el aislamiento, ¿no? Ya desde ahí estamos hablando de la dimensión social, el aislamiento que estamos viviendo o que llevamos viviendo todos estos meses, y que las personas, por ejemplo, infectadas con el virus tienen que vivir también de manera aislada, cómo esto va mermando, aunque sea de manera temporal, pero sí significativamente sus relaciones sociales, sus trabajos, su economía, etcétera. Entonces, vemos cómo el curso de una enfermedad se puede realmente identificar con todas estas variables en los niveles biológico, psicológico y social, ¿no? Y todas estas repercusiones. Podemos hablar también de tipos de pacientes, ¿no? Cuando hay una enfermedad sin enfermo, es decir, la enfermedad está ahí, pero el enfermo no asume esa enfermedad, ¿no? No la vive como una enfermedad. Y por otro lado, los pacientes que se viven ellos mismos como enfermos y muchas veces no tienen una enfermedad objetiva, ¿no? Hemos escuchado hablar de todos estos síntomas que son más bien de tipo psicológico o psicosomáticos, en los cuales no existe una enfermedad como tal, sin embargo el paciente experimenta síntomas. Ahí podríamos hablar de un tipo de paciente que es el paciente enfermo, ¿no? Tiene un nombre específico eso, ¿no? Pues sí, son enfermedades psicosomáticas o síntomas asociados a factores psicológicos. Bueno, así es como se les llama. Todos este tipo de síntomas que son derivados de una emoción o de una conducta a nivel muy abstracto, sí se les llama como síntomas, permítame un momento, como síntomas psicosomáticos, ¿no? Son de esta manera. Entonces, vamos a seguir. Hay algunos factores que condicionan la vivencia de una enfermedad, como lo son los biológicos, y esto va a depender del tipo de enfermedad, como por ejemplo enfermedades agudas. En este tipo de enfermedades es cuando el paciente toma actitudes un poco más positivas o más realistas, porque son enfermedades que suelen tener como un pico y después se van, ¿no? Pero hay otro tipo de enfermedades, como por ejemplo las enfermedades graves, en donde los pacientes tienen actitudes más bien disfuncionales, rígidas e incluso poco realistas, ¿no? Este tipo de enfermedades graves suelen acarrear ese tipo de actitudes en los pacientes. La mayoría de estas enfermedades, o bueno, a nivel biológico, se tratan de manera farmacológica, quirúrgica, debido a alguna remisión o alguna recaída. Pero bueno, a nivel biológico vamos a poder entonces distinguir entre estos dos tipos de enfermedades, agudas y graves. A nivel psicológico podemos hablar de enfermedades, o bueno, no de enfermedades, se habla más bien de trastornos de la personalidad, y estos tienen que ver con la madurez, con el tipo de rasgos de la personalidad del individuo y con patrones conductuales, así también como las herramientas con las cuales cuenta el individuo, como por ejemplo sus fortalezas, sus debilidades, las actitudes que tenga hacia el entorno, etcétera. En la etapa también esto va a depender de la etapa del ciclo vital, tanto individual como familiar, en el cual se dé la enfermedad. Es decir, no va a ser lo mismo padecer, por ejemplo, un cáncer en la adolescencia que padecerlo en la senectud o en la tercera edad, ¿no? Ahí los rasgos psicológicos o las características psicológicas van a ser muy diferentes. ¿Por qué? Porque se vive de manera muy diferente una enfermedad en diferentes etapas de este ciclo vital. Por ejemplo, la mayoría de niños cuando se enfrentan a una enfermedad actúan con extrema
ansiedad, ¿sí? Porque no conocen a lo que se enfrentan, porque suelen tener muy poca información acerca de su enfermedad. Es algo de lo que muchas veces o en la mayoría de las ocasiones no se les habla a los niños acerca de sus enfermedades. No saben lo que está pasando afuera, entonces sí la viven como de manera muy ansiosa. Cuando se es adolescente o en la etapa de la adolescencia, las enfermedades se viven más bien como con ira y hostilidad, ¿sí? Como con un enojo de ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Sí? Existen más bien ese tipo de sentimientos. Ya hablando de un adulto joven, hay más bien una tendencia hacia la negación, hacia no, a mí no me pasa nada, yo estoy muy bien, yo estoy muy sano, yo no tengo esa enfermedad o yo no me voy a morir, no me pasa nada, ¿no? Hay como esta tendencia a llegar a la negación. El adulto mayor más bien lo que experimenta ya es un miedo a la muerte, ¿sí? Es como esta incapacidad de hacer frente, como de desesperanza, incluso también de, bueno, pues ya me voy a morir, ya no puedo hacer nada, y esto puede generarles también bastante angustia. Todos estos rasgos o estas características psicológicas de la vivencia de la enfermedad van a depender de tres cuestiones: de las experiencias previas que tenga este individuo, ya sea con la enfermedad o de manera personal o familiar. Va a depender también de los mecanismos de defensa, los que mencionábamos al principio, ¿no? ¿Qué mecanismos de defensa utiliza ese individuo para hacer frente a las situaciones de su vida? Que estos mecanismos de defensa pueden ser inmaduros, como por ejemplo negarlo, evadir, o lo que mencionaba, me parece que mencionaba Arturo al principio, esta regresión, ¿no? A etapas anteriores o a comportamientos inmaduros o incluso hasta infantiles. Y finalmente va a depender también del tipo de afrontamiento que la persona tenga, como por ejemplo, si es un afrontamiento activo o pasivo. Entonces, bueno, estas tres variables van a repercutir en el cómo esta persona, de manera, al menos en el aspecto psicológico, va a vivir su enfermedad. Bien. Entonces, vamos a hablar también a nivel social de cuáles son las características o cómo se vive desde el punto de vista social la enfermedad. Y aquí vamos a encontrar algunos factores como, por ejemplo, las creencias, tanto culturales como religiosas y de costumbres familiares, ¿no? Y esto lo vemos de nuevo con nuestra situación actual. Me parece que es un ejemplo claro de todo esto, de cómo se está viviendo y se está viendo esta enfermedad desde el punto de vista de las creencias, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, no sé si han visto ahorita todo el caos que hay ahorita para entrar, por ejemplo, a centros comerciales o a supermercados, ¿no? Personas que no quieren que se les tome la temperatura en cierta parte del cuerpo, entre muchas otras detallitos y otras cuestiones que nos hablan de que, pues, de unas creencias, de creencias tanto culturales, ya les decía, como también de costumbres familiares. A ver, creo que alguien entró. Escuché como el sonidito ese. A ver, permítanme. Sí, Ulises. Ok. A ver, vamos a continuar. Sí, entonces, bueno. Vamos a hablar también de una historia vital, es decir, de todo el historial que a través del ciclo vital del desarrollo del ser humano se ha dado, es decir, qué sucesos estresantes ha vivido esa persona, cuáles son las circunstancias de vida en las que les ocurre esta enfermedad, porque nunca va a ser lo mismo atravesar por una enfermedad, a lo mejor teniendo apoyo familiar, teniendo una buena situación socioeconómica, a vivirla a lo mejor una persona de escasos recursos y que no tiene apoyo familiar, ¿no? La enfermedad puede ser la misma, pero la forma en cómo se vive va a ser muy, muy diferente. También vamos a hablar de la red de apoyo social, es decir, qué tan respaldado o respaldada está esta persona por
por su familia, por amigos, por sus diferentes grupos sociales a los que pertenece, por, como ya les decía, ¿no? Por existir la ausencia de un soporte familiar y social, y qué tanto todo esto favorece la desmoralización aún en enfermedades que no son tan graves, ¿sí? Entonces, sí es importante como considerar estos 3 factores desde el punto de vista social, en el cómo se vive y cómo es vista una enfermedad. Bien. Y hay otro factor que es el factor asistencial, y con esto nos vamos a referir a la atención de salud o atención médica a la cual este individuo tenga acceso. Y ahí se van a considerar 3 rubros. El primero, la calidad de la asistencia, es decir, qué tan accesible es, los costos, qué tipo de atención se le brinda a este individuo. Y por otro lado también la relación médico-paciente, si esta relación es buena, es pobre o simplemente no hay relación, ¿no? Es impersonal. Y finalmente, la relación que hay con el equipo de salud, si esta relación es problemática o bien es adecuada, ¿no? Hacia todo el sistema sanitario. Entonces, vemos cómo la enfermedad puede ser abordada desde todas estas aristas, desde el punto de vista biológico, psicológico, social y asistencial, y cómo en cada uno de ellos vamos a encontrar diferentes características y diferentes diferentes factores que van a ir determinando el cómo se vive y cómo es vista la enfermedad, o el proceso de enfermedad más bien. Bien. Vamos a hablar de una conducta de enfermedad cuando un individuo se siente enfermo. Cuando esto sucede, él se percata de que algo raro o algo poco familiar le está sucediendo, ¿no? Como algo extraño pasa. Sus reacciones más bien ahí son cognitivas, emocionales y conductuales. Es decir, pienso, siento y actúo, ¿no? de cierta manera. La conducta de enfermedad, entonces, es el modo particular de percibir, evaluar e interpretar los signos y los síntomas de algún proceso de enfermedad, causando preocupación y pues que al mismo tiempo proceda a buscar ayuda profesional en el mejor de los casos, porque muchas veces, bueno, nos damos cuenta de que es raro a veces que las personas busquen ayuda profesional, sobre todo cuando son enfermedades no tan graves, ¿no? Pero de primera instancia me parece que más bien prevalece la preocupación y ya mucho tiempo después es que empiezan a buscar ayuda. El rol entonces del enfermo va a definir ciertos derechos y ciertos deberes. Con respecto a los derechos que esta persona tiene, bueno, es la de ser eximida de sus responsabilidades sociales habituales mientras dure su enfermedad, no ser considerado responsable de su estado y no se espera que sea capaz de curarse por sí mismo. Estos, como ya les decía, son derechos que hay que tener en consideración, aunque sí hay algunas veces en las cuales las personas son parcialmente responsables de su estado de salud, si no es que en gran medida, ¿no? En enfermedades, por ejemplo, como una diabetes mal controlada, o por ejemplo también obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, sí el paciente tiene una responsabilidad en cuanto a su estado de salud. Entonces, no en todas las enfermedades va a haber esta responsabilidad, pero sí en algunas de ellas. Pues ahorita con lo del COVID, ¿no? Sí, así es, exacto, lo podemos ver ahí, ¿no? ¿Qué tanto esto es responsabilidad de las personas y qué tanto no, ¿no? Me parece a mí que sí hay cierta parte en la cual somos todos responsables de cuidarnos y sobre todo de parar la extensión del virus, ¿no? De parar la propagación más que de otra cosa. Entonces, sí, podemos, fíjense que esta situación tiene todo que ver con este tema y podemos incluso ir como identificando cada uno de estos conceptos y cada una de estas variables con el ejemplo que nos está tocando vivir actualmente de manera directa, ¿no? Y en cuanto a los deberes hacia los pacientes, bueno, está el creer que estar enfermo es un estado indeseable,
desea restablecer su salud, buscar ayuda competente y colaborar activamente en su propia recuperación. Esto es bien importante, hacer del conocimiento de las personas que padecen alguna enfermedad, que tienen el deber de colaborar activamente en su propia recuperación, ¿sí? ¿Para qué? Para poder dejar el rol del enfermo lo antes posible. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que este rol del enfermo, ¿cómo se ve? Pues como una persona pasiva, dependiente, que no tiene como ningún tipo de responsabilidad sobre su enfermedad. Sin embargo, bueno, vemos que sí la tiene. Bien, y vamos entonces a pasar a ver cuáles son algunas de las reacciones emocionales más comunes ante la enfermedad. Bien, aquí podríamos citar algunas, como por ejemplo, que las emociones se presentan de manera simultánea, sucesiva o alternada. Y estas pueden tener un valor adaptativo variable, es decir, no todas nos van a servir para adaptarnos a la enfermedad. Algunas de estas emociones realmente no van a contribuir en nada a la adaptación del enfermo hacia su entorno. Entonces, emocionalmente la enfermedad se vive como una pérdida, como una amenaza, incluso hasta como un castigo, ¿no? Como un desafío o como un azar. Y de nuevo, recuerden que esto va a depender de las creencias. Por ejemplo, personas que tienen creencias religiosas muy arraigadas en general, no hablo de una religión en particular, ¿no? Sino en general, muy, muy arraigadas o muy, muy rígidas, muy estrictas, muchas veces llegan a ver la enfermedad como un castigo divino, ¿no? Por ejemplo, o como algo del karma, o como algo que le da a alguien porque se lo merece de alguna forma. Entonces, bueno, vemos cómo estas reacciones emocionales, su objetivo es poder hacer que el individuo se adapte a esta nueva realidad, que el individuo se adapte a esta nueva situación. Si se lleva de manera adecuada este curso de esta enfermedad, emocionalmente hablando, puede haber una adaptación positiva, ¿sí? Una adaptación exitosa. Sin embargo, si no es así, bueno, vamos a estar hablando de una mala adaptación a la enfermedad. Una de las reacciones más comunes ante la enfermedad es una reacción de tristeza, ¿sí? ¿Por qué? Por la pérdida de la salud, por la pérdida física, social o laboral, lo cual nos lleva a una aflicción, a estar desanimados y, bueno, todo lo que implica esta emoción. Casi todas las tristezas tienen que ver con pérdidas, con algo que ya no tenemos, con algo que se nos fue, etcétera. Entonces, pudiéramos estar hablando aquí de muchos tipos de pérdidas. Esta tristeza o esta emoción de tristeza provoca desánimo, desesperanza y lo que vamos a decir como un aplanamiento vital, es decir, ya no tienen ganas de hacer nada, como para qué, si no hay esperanza, si no hay futuro. Entonces se empiezan a restringir las actividades, por ejemplo, incluso los intereses y los pasatiempos también. Por lo regular, esto llega a ocurrir en enfermedades crónicas, ¿sí? Y cuando la enfermedad es manifiesta, cuando la enfermedad ya está ahí. Entonces, en enfermedades crónicas vamos a ver mucho esta reacción emocional. Por otro lado, otra de las reacciones comunes es el miedo. El miedo porque recuerden que la persona puede experimentar la enfermedad como una amenaza de muerte. Entonces, al estar este factor ahí presente, entra el miedo a lo desconocido, a no saber qué es lo que va a pasar con uno mismo. Recuerden que hablábamos durante la sesión pasada que en la vejez la muerte puede llegar a vivirse como un temor a lo desconocido, ¿no? Como no saber qué pasa más allá. Entonces, el miedo va a estar siempre presente en estas reacciones emocionales ante la enfermedad. ¿Por qué? Por la incertidumbre, por lo incierto, por no saber el diagnóstico, por ejemplo, o no saber cuál será las probabilidades de que esta persona viva o muera. Entonces, el futuro representa algo bastante angustiante para este tipo de pacientes y obviamente tiene consecuencias a nivel de su estado de ánimo, ¿no?
Entonces, bueno, por ejemplo, esto lo vamos a ver también mucho en enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, ¿no? Donde no se sabe realmente qué también pueda reaccionar alguien a cierto tratamiento, si se le va a quitar, si no se le va a quitar, etcétera, ¿no? Entonces, también el miedo a sufrir, por ejemplo, a sufrir dolor físico, a sufrir alguna pérdida o a sufrir cualquier tipo de padecimiento durante la enfermedad también va a ocasionar miedo. Por otro lado, se pueden observar también algunas reacciones emocionales de culpa y de vergüenza. Y esto va a depender de la enfermedad, ¿no? Cuando de acuerdo a nuestras creencias vemos o consideramos a la enfermedad como un castigo, como un error, como un pecado, como una infracción que se cometió y que se tiene que pagar, entonces el enfermo se ve a sí mismo como culpable, como que él fue el causante de ese padecimiento y con vergüenza, ¿no? También de admitir esa enfermedad hacia otros. Pasa mucho, por ejemplo, con enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, se vive mucho este tipo de reacciones emocionales de culpa y vergüenza, ¿no? De admitirlo ante la familia, ante la sociedad, incluso ante los mismos profesionales de la salud, ¿no? ¿Cuántas personas asisten, por ejemplo, a consultas o a revisiones y no aceptan o no le indican al personal de salud que están padeciendo alguna enfermedad específica, ¿no? Por ejemplo, de tipo de transmisión sexual, por ejemplo. Entonces, que es donde se da más esta culpa y esta vergüenza. ¿Por qué creen que se dé estas reacciones emocionales específicamente en este tipo de enfermedades? ¿Por qué creen que la culpa y la vergüenza sean reacciones emocionales ante enfermedades, por ejemplo, de tipo de transmisión sexual? Por no cuidarse, por no usar los métodos anticonceptivos. Ajá. Bueno, si tienen una enfermedad de transmisión sexual. Uh-huh. También puede ser porque, pues, por la represión o vergüenza hacia la familia, ¿no? Sí, así es. Porque pues, yo supongo que simplemente han de pensar que, por ejemplo, digamos, en la de transmisión sexual, solo se han de transmitir por, ¿cómo se llama? Entre hombres o puras mujeres, cosas así. Y han de pensar que, pues, la persona va a ser gay o lesbiana, no sé. Sí, así es. Fíjense que en lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, aún en nuestros días, fíjense, aún con todo el avance de la ciencia, aún en la actualidad, son padecimientos muy señalados socialmente. Son las personas que padecen una enfermedad de transmisión sexual, son personas que a la fecha son discriminadas, son segregadas. Y esto tiene mucho que ver con las creencias, ¿sí? Recordemos que hace rato mencionábamos las creencias. Tiene mucho que ver con creencias de tipo religioso, tiene mucho que ver con creencias de tipo cultural y lo que históricamente se ha dicho, ¿no? Sobre esas enfermedades. ¿Qué implica esa enfermedad? Por ejemplo, si tengo VIH, ¿qué implica? Ah, pues que seguramente me anduve metiendo con 1,000,000 personas, ¿no? Por ejemplo, por ponerles una idea muy común, sin darnos cuenta de que, bueno, ese virus puede propagarse de otras formas también, ¿no? Entonces, sí, el estigma de este tipo de enfermedades sigue estando muy presente en nuestra sociedad, desafortunadamente, y esto hace que el enfermo viva esa enfermedad con culpa y con vergüenza. No solo en las enfermedades de transmisión sexual, sino también en algunas otras enfermedades, como por ejemplo en las cuales se involucra algún tipo de desfiguración a nivel físico, o pérdida, por ejemplo, de cabello en cuanto a las quimioterapias en el cáncer, ¿no? Eso también, pues la gente se cubre, se siente con vergüenza. Entonces, me parece que como profesionales de la salud está en nosotros el terminar con todos estos estigmas y todos estos tabús, sobre todo porque, bueno, una enfermedad es ya de por sí una crisis en la vida del ser humano, es ya de por sí algo pues lamentable que se tiene que vivir como para todavía segregarlos, discriminarlos y señalarlos, ¿no? A las personas que padecen este tipo de enfermedades.
Entonces, sí, estos dos también son dos reacciones bastante comunes. También tenemos la emoción de la rabia o ira, que también es una reacción emocional bastante común ante una enfermedad y la vamos a ver manifestada hacia el equipo terapéutico, ¿no? Incluso hacia el mismo médico. Puede haber agresividad hacia otros. La persona que experimenta este tipo de emociones ante una enfermedad casi siempre asume un rol de víctima. Es que alguien, como si todos le debieran algo a esa persona, o como si su situación fuera única y es injusta para esa persona, y entonces se asume como una víctima y reacciona con ira o rabia hacia su entorno. Casi no hacen una búsqueda de mejores alternativas y por el contrario, se vive la enfermedad con hostilidad y con irritabilidad, ¿no? Siempre tratando como de atacar hacia otros, como si otros fueran culpables de lo que le está sucediendo. Y ahí nos ponen un ejemplo, ¿no? De un paciente, dice, le di la noticia de que el examen sanguíneo para detectar virus de inmunodeficiencia humana, HIV, era positivo. Luego de esto reaccionó violentamente, empezó a tirar por el aire las cosas del escritorio y tuvimos que llamar al personal de seguridad del hospital, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Entonces, bueno, la rabia, la ira también es una reacción emocional que se vive bastante seguido y de manera muy común en enfermedades, en cursos de enfermedades. Incluso ahora también lo vemos, ¿no? O sea, realmente estamos pasando por esta situación y cuánta gente no reacciona, por ejemplo, con rabia hacia el equipo de salud, hacia el personal de salud por no poder haber hecho nada por su familiar, ¿no? O por ellos mismos. Entonces, este sentimiento está también ahí presente. Otra reacción emocional es la de la desmoralización. Esta puede deberse a los sentimientos de sentirse incompetente, de sentir cierto desamparo, desaliento, confusión o impotencia ante la enfermedad. Este tipo de reacciones emocionales hacen sentir a las personas como que no pueden hacer frente a su enfermedad, como que hagan lo que hagan, nada va a servir. Y entonces esto ocasiona que se rindan, por ejemplo, en cuanto a la búsqueda de alternativas o tratamientos, o que haya una pérdida de autoestima, ¿no? No son capaces de hacer frente porque se sienten rebasados por esta situación, sienten que esta situación es demasiado para ellos y no cuentan con las herramientas para hacerles frente. Bueno. Y vamos entonces ya a empezar a hablar aquí de algunos mecanismos de defensa ante la vivencia de esta enfermedad. Es decir, ya vimos algunas reacciones emocionales. Ahora vamos a ver cómo le hacen frente las personas comúnmente a las enfermedades, cómo enfrentan, cómo se defienden ante esta vivencia que en muchas ocasiones resulta amenazante para ellos. Bien, los mecanismos de defensa tienen una función y su función es que permiten disminuir la angustia y permitir que el paciente se adapte a la enfermedad. Estos mecanismos van a variar de acuerdo a la personalidad y de acuerdo a la situación en la que esta persona esté viviendo. Pero bueno, estos mecanismos pueden ser, como mencionábamos al principio, negación, regresión, proyección, racionalización, aislamiento efectivo y evasión. Entonces, sobre estos mecanismos vamos a estar profundizando en la siguiente sesión. Por ahora vamos a detenernos hasta aquí en el curso, en el continuo del tema, para que en la siguiente sesión hablemos de cada uno de estos mecanismos de defensa y también de la dimensión más bien social de la enfermedad. Vamos a profundizar un poco también de socialmente cómo se vive la enfermedad, qué pasa en una sociedad enferma o con los enfermos. Entonces, bueno, aquí, ¿hay alguna duda o comentario que quieran agregar? No, Miss. No. Bueno, entonces, a ver, permítanme. Dejar de presentar.
Ok, entonces, de cualquier forma, yo, bueno, les subí algunos documentos ahí en la plataforma que me gustaría que ya, desde ya fueran revisando para que los puedan ir relacionando con todo lo que se habló hoy y con lo que se va a hablar también durante la sesión del miércoles. Por si hay alguna duda sobre el material, también es válido que ocupemos estas sesiones para abordar esos temas, para abordar dudas que se tengan sobre el material o bien sobre la actividad que hay que realizar. Y entonces, bueno, si ya no hay nada más que quieran agregar el día de hoy, nos veríamos el miércoles a las 7 de la mañana. Y para esa sesión les voy a pedir que si pueden contar con alguna hoja blanca o libreta, porque vamos a hacer una actividad que lo vamos a requerir. Entonces, para que lo puedan tener a la mano ese día. ¿Está bien? Sí, Sí, profe, está bien. Okay. Sí. Ok, perfecto, chicos. Entonces, nos vemos el miércoles. Cualquier cosa estamos en contacto en el WhatsApp o por el correo electrónico. Que tengan buen día. Nos vemos el miércoles. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bye. Bye.